Hola, buenos días. Estamos hoy con Miguel de Cervezas Enigma para comentar un poco, ¿no? Esta marca que ya de por sí ya veis el logotipo por detrás, luego nos hablarán un poquito de qué va este Enigma, ¿no? De cervezas. Soy David de Sol Artesanas y recuperamos estas entrevistas. Miguel, buenos días y mil gracias por participar. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Empezamos ya rápidamente, sin más descanso. ¿Hace cuánto podemos comprar cervezas Enigma en tiendas, en bares? ¿Hace cuánto podemos tomarlas? Pues empezamos a venderlas a partir de, pues hace un poquito más de un año, a partir de septiembre del 2014. O sea que es una marca recién creadita, ¿no? Como quien dice. Sí, para vender al público sí, la disfrutábamos entre nosotros, pero de venta al público un añito lleva de venta al público. Entiendo que venís entonces un poquito por lo que comentas como homebrewers, ¿no? Hacéis vuestros pinitos en casa. Sí, la verdad que sí, desde el año 2010 ya empezamos y nos entró un poco la pasión por la cerveza artesana, puesto que no conseguíamos encontrarla aquí en España y empezamos a fabricarla nosotros para nuestro disfrute. Ajá. Y vamos, ya veo que todos los amigos serían los primeros amantes, ¿no? De vuestra cerveza, amigos y familiares. Efectivamente, eso es. Un poquito, una vez ya os lanzáis a crear la marca, ¿de dónde viene Enigma, no? ¿Por qué le llamáis Enigma? Al final no es nada de vuestra localización, ¿no? ¿Cómo se os ocurre ese nombre? Sí, pues ese nombre realmente es porque existen evidencias arqueológicas de que el ser humano fabrica cerveza desde hace 10.000 años, Ajá. pero hasta hace 150 años que realmente Louis Pasteur descubrió el mecanismo de la fermentación, era un poco como un misterio, un enigma, todo lo que era el proceso de la fabricación de cerveza. Toma ya. Que siempre ha estado muy asociado al misticismo, siempre eran los sacerdotes egipcios, sumerios, los que hacían la cerveza, en la Edad Media eran los monjes. Incluso en la Edad Media, como anécdota o curiosidad, cuando una cerveza salía mala, quemaban una bruja, porque no entendían, no entendían que la cerveza porque se ponía mala, entonces cogían y quemaban una bruja. Entonces un poco, pues hemos estado haciendo 10.000 años cerveza, pero ha sido un enigma realmente cómo se transformaba en los azúcares en alcohol, hasta que Louis Pasteur hace 150 años lo descubrió. Y un poquito, siguiendo con ese enigma, vemos detrás el logotipo que tenéis y no logro adivinar un poquito de dónde viene, ¿no? Ese logotipo. Bueno, pues el logotipo, lo que un poquito, como podéis ver, es la palabra enigma, que es el nombre de la cerveza, de la cual, de ahí, pues sale una silueta, hace un poco vaporosa. Esa silueta lo que representa un poquito es un escudo. Queríamos que nuestro logo fuese, en la Edad Media, todas las cerveceras tenían un escudo. Ajá. Entonces nosotros hemos querido representar ese escudo, pero que no fuese un escudo que se viese que es un escudo como tal, sino que fuese intuitivo, que se pudiese intuir. Entonces es una formita que nos hace de escudo y que además, si te das cuenta, esa forma representa un poquito una capucha de un monje. También por esto mismo que te decía antes. Ellos fueron un poco los que mantuvieron la cultura cervecera durante la Edad Media. Por aquí nuestro pequeño homenaje en nuestro logo. Y luego dentro de esa silueta que representa un poquito un escudo, tenemos un pájaro grifo, animal mitológico y enigmático, para jugar un poquito con las palabras. Aquí no lo vemos en este logo, pero porque era muy difícil hacerlo en acero inoxidable, pero en el pico, si lo veis en las botellas o en nuestra página web, etcétera, en el pico nuestro logo lleva una ramita de cebada. Ajá. Esa cebada hace referencia a que nosotros utilizamos maltas procedentes de cebadas de aquí, de la campiña de Henares, de aquí de nuestra zona alrededor. Entonces hemos querido darle también darle un poquito de importancia dentro del logo. Y por eso te digo que en el pico el pájaro grifo lleva una ramita de cebada. Luego también, como curiosidad, si te das cuenta, dentro del pájaro grifo está constituido por 3 iniciales, que serían las iniciales de los que hemos iniciado el proyecto. Tenemos una S invertida, que sería el cuerpo del pájaro, que es en referencia al nombre de Susana, y el ala estaría compuesta por una M también invertida, que es Miguel, y una C, que es la inicial de Carlos. Toma ya, y digamos, todo este proceso para llegar al logotipo, entiendo que serían muchas noches de cerveza artesana. Sí, menos mucha cerveza artesana, efectivamente.
Un poco nombrabas a Carlos, a Susana, a ti Miguel. ¿Qué persona está detrás del proyecto? Entiendo que vosotros tres. ¿Tenéis también alguna otra persona por ahí al mando? Bueno, iniciamos el proyecto, lo iniciamos Susana y no somos, y Miguel y Carlos no son dos personas, Vale, sí, somos sí. una. Vale. Es un nombre compuesto, es Miguel y Carlos, que es mi nombre. Vale, vale. Y estáis un poquito los dos detrás del proyecto, ¿no? Sí, Entiendo. hemos sido los que hemos iniciado el proyecto y los que lo hemos puesto en marcha y bueno, que esperamos poquito a poco ir creciendo. Eso es, eso es. Un poquito, si de niños os hubiesen dicho tanto a Susana como a ti que vais a acabar haciendo cerveza artesana de mayores, ¿qué hubieses pensado, no? ¿Lo hubieses imaginado? ¿Qué queríais ser de pequeños? Pues, Bueno, de pequeños, pues yo no lo recuerdo muy bien, pero me imagino que querría ser o químico o científico, porque siempre estaba haciendo experimentos con todo lo que pillaba. Entonces, bueno, aquí parte de experimentos hacemos, con lo cual, eso es, y tanto, o sea que tiene. Un poquito que ha sido lo más complicado para llegar hasta donde estáis ahora, ¿no? Durante este año, que echáis la mirada atrás y decís, jo, esto si lo hubiésemos sabido antes lo hubiésemos hecho a la mitad de rápido, o nos hubiese costado menos. sobre todo los temas burocráticos. Ah, Los temas burocráticos, los tiempos que no dependían de nosotros, ha sido en algunas ocasiones, pues, tener que estar siempre con el teléfono, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Mi expediente, por favor, míramelo. Y bueno, ese ha sido el mayor problema que hemos tenido a la ah, hora de abrir la fábrica. Luego, todo el diseño de la fábrica lo he hecho yo. Eso también nos ha llevado mucho tiempo, el diseñar todos los equipos, todos los planos. Pero bueno, pero no hemos tenido realmente, estaba controlado, por decirlo de alguna manera, estaba dentro de nuestra mano, estaba controlado. El problema ha sido más la parte administrativa, la parte que no estaba dentro de nuestra mano, el tiempo que se ha dilatado debido a que muchas veces pues el que está en un despacho de la administración no tiene tanta prisa como tú a la hora de eso poner es. en marcha el proyecto. Un poquito hablabas de las instalaciones, ¿no? Como las habéis diseñado, en este caso, tú directamente. ¿No encontrabais nada en el mercado que poder comprar o que poder traer de fuera? ¿O un poquito de dónde viene esa ilusión para controlar absolutamente todo, ¿no? Sí, por experiencia profesional y por formación, soy químico e ingeniero industrial. Entonces, yo cuando acabé mis estudios, lo primero que empecé fue como ingeniero de diseño y empecé haciendo diseños de equipos y maquinaria y industrias completas de destilería, de destilación. Con lo cual, todo lo que era diseñar equipos de calderería, calderas, bombas, automatización, cuadros eléctricos, etcétera, lo conocía. Entonces dije, pues ¿por qué lo hago yo? Si lo sé hacer, pues lo diseño yo. Entonces hicimos los planos. Una calderería bajo nuestros planos fabricó todos los equipos, fermentadores, macerador, lauter, depósitos de agua, etcétera. Y luego lo que hicimos fue, pues también bajo mi dirección, pues contratar una empresa de montaje que lo que hizo fue como un puzzle, pues montar las bombas, con las tuberías, etcétera, etcétera, hasta que tuvimos la microcervecería hecha. Otra particularidad que tenemos es que queríamos que todo fuese español. Ah, Tú sabes que ahora mismo el tema de la cerveza artesana hay equipos que ya están hechos, pero normalmente te los fabrican fuera. Sí que tienes un importador, pero vienen o de Italia o de Alemania. ajá. Nosotros queríamos que fuesen españoles todos. Entonces, bueno, más o menos todo fue fácil de conseguir en España, pero pues, cuando fuimos a buscar una embotelladora de cerveza, aquí en España no hacen embotelladoras de cerveza. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros queríamos que fuese español. Lo que hicimos fue irnos a La Rioja, donde fabrican embotelladoras de vino. Nos sentamos con un fabricante y rediseñamos una de sus embotelladoras para que pudiese embotellar cerveza. Entonces ya teníamos nuestra embotelladora española. Toma ya. Y un poquito, todos los elementos de la fábrica vienen de España. Los productos también, los componentes con los que elaboráis la cerveza, la malta, el lúpulo, levadura, ¿viene también de toda de España o tenéis en este caso que traer algo de fuera? No, tenemos que traer algo de fuera. Intentamos que lo máximo posible sea español. Ah, Lógicamente, de los 4 ingredientes que componen la cerveza, el agua es la que tenemos aquí en Alcalá de Henares, que es un agua que procede del deshielo de la Sierra de Illón y Altos del Rey. Es un agua de muy baja mineralización y ah, entonces la cerveza es perfecto. estupenda. Las maltas, como te he dicho, las malta base, la malta tipo Pilsen que utilizamos es de aquí, de la Campiña de Henares, de cebadas de la Campiña de Henares, con lo cual también es un producto muy local.
Si bien las maltas especiales, que sabes que siempre hay que utilizar un poquito de malta especial para darle color, aroma a la cerveza, aquí en España no se fabrican, con lo cual lo traemos de Alemania. Esas son alemanas. El lúpulo, nosotros no utilizamos lúpulos de amargor. Todos los lúpulos que utilizamos son lúpulos nobles. Incluso para darle amargor utilizamos ese tipo de lúpulos. Con lo cual aquí el único lúpulo que se cultiva es lúpulo de amargor tipo Nugget. Tampoco lo podemos conseguir aquí en España. Lo traemos de Alemania, de Inglaterra y de Estados Unidos. Ajá. Y la levadura sí que es española. Es una levadura española. La levadura es universal, eso ya. Es universal, la compramos aquí en España. Un poquito, si te parece, ya vamos ya en detalle por las cervezas, ¿no? Tenéis esas 3 variedades un poco en juego. ¿Nos puedes describir con 2-3 palabras cada una de ellas, ¿no? Origen, por una parte, la Premium Ale, la Completum, un poquito que... 2-3 palabras que digas tú, de esta destaca esto. Vale, pues de la Premium Ale es una cervecita rubia, un color ámbar anaranjado y es una cerveza muy fácil de beber. Es una cerveza de trago fácil, pero muy compleja en en copa. Va a evolucionar muchísimo, desde el principio que la sirvamos hasta el final. Vamos a empezar con una cerveza y vamos a acabar con otra diferente. La Origen es una cerveza tostada oscura. Es una cerveza que sorprende muchísimo porque la gente la ve muy oscura, se piensa que es una cerveza tipo Porter Stout y cuando la prueba se da cuenta, se sorprende mucho con su capacidad refrescante que tiene esa cerveza. Y Complutum es una cerveza más maltosa. Aquí el nombre de Complutum hace referencia a la ciudad, a la antigua ciudad romana de Complutum, que es el origen de Alcalá de Henares, donde estamos nosotros. Entonces ahí hemos querido darle un poquito más, pues porque las maltas son de aquí de la zona, le hemos querido dar un poquito más de presencia a esa malta. Es una cerveza más maltosa y hay que tener un poquito cuidado con ella a la hora de servirla, porque si la sirves muy fría, sabes que las maltas especiales salen siempre cuando está un poquito más caliente la cerveza. Si la sirves muy fría, te vas a perder todos esos componentes de las maltas. Y un poquito, con Pluto nos dices de dónde viene el nombre, Origen y Premium Ale, ¿en qué os inspiráis para nombrarlas así? Origen fue nuestra primera cerveza. ¿Vale? Era la primera cerveza, fue la que inició nuestra andadura, con lo cual fue el Origen, fue la cerveza Origen de ellas. Y Premium Ale, pues porque era una cerveza pues un poco diferente, una cerveza ale, pues diferente. No es una cerveza especial ale, no es una cerveza pale ale, aunque la apariencia lo pueda parecer. Cuando la catas te das cuenta que es diferente. Hemos querido hacer algo diferente a las tipos pale ale normales. Vale. Ajá. Y un poquito alguna cerveza que estéis preparando que se pueda contar o que viene ahora, ¿no? Algo de especial Navidad, alguna, no sé, ¿en qué estés trabajando? Bueno, pues tenemos ya desarrolladas varias recetas. La siguiente, que la queríamos haber sacado ya este verano, es una cerveza de trigo, una tipo wheat beer, una cerveza belga de trigo, pero muy refrescante, pues para la época de verano, pero tenemos un problemilla en cuanto al almacenamiento. Entonces, meter una nueva referencia nos suponía ampliar el almacenamiento que no teníamos, lo cual lo hemos dejado un poquito de lado. Aparte de esa wheat beer, tenemos también ya desarrollada una cerveza tipo Double, que a lo mejor por el tema de espacio tenemos que hacer estacionales, posiblemente la wheat beer la dejemos como estacional de verano, la Double ya un poquito más alcohólica, más maltosa, etcétera, más para invierno. Y luego también tenemos desarrollada una IPA, que esa ya iremos viendo cuando la ponemos en el mercado. Bueno, nos lo anotamos entonces el tema. Un poquito fuera de nuestras fronteras, ¿estáis vendiendo algo? De momento, ¿dónde podemos encontrar vuestras cervezas? Pues fuera de nuestras fronteras hemos empezado un poquito con Portugal. En Portugal estamos vendiendo un poquito y hemos recibido visitas de 2 empresas, una japonesa y una china. Estamos en conversaciones con ellos y han venido a visitarnos, ya nos conocen en persona, conocen nuestras instalaciones. Esperemos que poquito a poco seamos capaces de mandar nuestras cervezas a China y a Japón. Eso es bueno, se lo perderán si no, vamos a pensarlo así. Un poquito, ya empieza a haber una cierta cultura cervecera, ¿no? En España, entonces hacéis también visitas, ya he oído la palabra visitas antes, a la fábrica. ¿Es posible ir a visitaros por allá en los sábados, domingos, entre semana?
Solemos hacer visitas, sí, hacemos visitas a la microcervecería, en ella enseñamos los equipos de elaboración, las materias primas, el proceso de elaboración que utilizamos y las diferencias con la cerveza industrial. ¿Qué nos diferencia? Tanto en el proceso como al final en el producto. Y luego al final acabamos las visitas siempre con una degustación en nuestra sala de catas. Hacemos una degustación, no es una degustación, es una cata completa de las cervezas. Cuando bebemos, nos servimos 2 tercios completos y vamos viendo desde el principio más fría hasta que se va calentando en copa toda la evolución completa que tiene esa cerveza en copa. Con lo cual se marchará la gente encantada, ¿no? Supongo, se marchará. Sí, verdad que sí. Planificamos estas visitas para 2 horas y media y siempre se va la gente cuando dice, uy, qué tarde, me tengo que ir a cenar, no sé qué vas a cenar, pero la verdad que sí, se alarga más de lo que teníamos pensado. Y aquí en España os podemos encontrar en zona Madrid, entiendo. También estás haciendo esfuerzos para ir arriba y abajo, ¿no? Supongo. Pues... Sí, tenemos en lo que sería en la Comunidad de Madrid, es donde más estamos, y bueno, poquito a poco ya empezamos a tener pequeños comercios muy puntuales, pues ya prácticamente en todas las provincias de España tenemos algún pequeño comercio. No tenemos distribuidores, solamente en una parte de Aragón tenemos distribuidor, pero sí que tenemos puntos de venta, ¿no? Una pequeña red de puntos de venta en todas las provincias españolas. Eso es. Bueno, un poquito cuál es el momento favorito que tenéis para disfrutar una Enigma, ¿no? En este caso. Entiendo que cada de las 3 tendrá su momento, pero un poquito que, en fin, cuando acaba la semana, cuando empieza, fin de semana, no sé cuándo es para vosotros ese momento de amplitud. Claro, nosotros siempre lo decimos, cada momento tiene su enigma, con lo cual cada momento tiene su cerveza. Yo, por ejemplo, a mí, mi cerveza de cabecera es la Premium Ale, que todos los días para comer es con la cerveza que como entre semana. Fin de semana, pues a lo mejor la alterno un poquito pues con Plutun o con Origen. Con Plutun y Origen, pues un poquito más para la tarde-noche, están mucho mejor. Y ahora que empieza a hacer ya un poquito de frío, que ya la Origen, con un buen libro y con una buena lumbre, en la tarde es impresionante y eso me encanta. No hay que pedir más, ¿verdad? Eso es. Perfecto. Un poquito vamos ya a la pregunta, la última pregunta, la pregunta comprometedora que hacemos siempre. Sabemos que para ti, Miguel, las 3 cervezas son las mejores del mundo mundial, pero alguna que no sean esas 3 que te la hayas probado, que la hayas bebido y has dicho, me encantaría que esta tuviese aquí la pegatina Enigma. ¿Alguna otra cerveza que de alguna manera te inspire? Sí, pues una cerveza de trigo que se llama Weizenheimer. Es de una cervecería de un brewpub de Las Vegas, en Estados Unidos. Toma. Es un tipo de cerveza de trigo, Weizen, que yo estoy viviendo 13 años allí en Las Vegas por motivos de trabajo. Y esta era nuestro brewpub de cabecera. Y esa cerveza era impresionante, me encantaría que fuese mía. Hay que pedir derechos, ¿no? Para importarla por aquí. Claro, eso es. Pues no te robamos mucho más tiempo, Miguel. Mil gracias por este ratito que has compartido con nosotros, por haber también buscado ese rinconcito dentro de la fábrica con las cervezas, con el logotipo detrás. En fin, y esperamos que ese buen año que lleváis ya en el mercado se vea refrendado, ¿no? Con otros tantos años más y muchos enigmas más. En mi caso la IPA es mi estilo favorito, con lo cual espero fervientemente la Enigma IPA, la espero. Estaré atento buscándola. Vale, un poquito, tardaremos un poquito en sacarla. Damos tiempo. Vale, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel, y nos vemos en otra ocasión. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, gracias.